Siguiendo con el problema de la caracterización, más elementos a tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, algo para destacar es que lo que nosotros tenemos cuando se consolida el proceso de independencia a escala continental, esto es, cuando las victorias militares permiten que las discusiones dentro del amplio frente anticolonial formado pueda iniciar los debates alrededor de, bueno, cómo tenía que ser la unidad política que reemplazara a el régimen colonial depuesto. Ahí lo que comienza a darse es una tendencia centrífuga, o sea, una fuerte fragmentación. Esta fragmentación es en buena medida la antesala de lo que va a terminar siendo el proceso de formación de las naciones en América Latina. O sea, no se va, todos los proyectos tendientes a no hablemos ya de lograr una continuidad de la unidad de la que representaba anteriormente el imperio colonial español, tener una continuidad ya bajo una especie de nación latinoamericana independiente. Esto, por supuesto, va a quedar descartado de manera inmediata. Prácticamente no se va a poder ni proyectar en buena medida, o por lo menos no de una manera realista. Después, bueno, todos los esfuerzos que, por ejemplo, uno puede ver encarnados por Simón Bolívar, tendientes a reducir lo máximo posible la dispersión de lo que eran las unidades administrativas del viejo sistema colonial, para poder dar forma a un conjunto más reducido de grandes naciones en el marco de América Latina. Eso, tras un esfuerzo inicial desarrollado en la década del 20, en algunos casos hasta el 30, ya para la década del 40 va a quedar también descartado por la vía de los hechos. Digamos, el proyecto de la Gran Colombia de Bolívar va a fracasar, la posterior Confederación Peruano-Boliviana también va a fracasar, la República de Centroamérica también va a fracasar. Todo esto en el periodo que va desde mediados de los 20 hasta hasta principios de los 40, todos estos proyectos van a fracasar. El intento, por ejemplo, de la dirigencia política porteña en el Río de la Plata de mantener la unidad del viejo virreinato del Río de la Plata también va a fracasar. O sea, todos esos intentos van a fracasar. Con lo cual se va a consolidar la fragmentación. En segundo lugar, la caracterización de las fuerzas motrices del proceso revolucionario tiene que tener en cuenta dos variables fundamentales en la determinación de la estructura social bajo el sistema colonial, ¿no? Que era, por un lado, el criterio social y por otro el criterio étnico de determinación. Esto, ¿por qué? Porque no se olviden que lo que tenemos en el régimen colonial americano es un sistema de castas que converge junto con el desarrollo económico-social y la lógica, los lógicos cambios sociales que las transformaciones económicas a lo largo de los 300 años de vigencia del sistema colonial, no solo español sino también portugués en América, generaron. Entonces, por un lado hay un rígido sistema de castas,
pero por otro lado hay un desarrollo económico-social, un proceso de transformaciones económico-sociales que se cruzan con este sistema de castas, de manera tal que la estructura social de la América colonial es una estructura atravesada tanto por la determinación social de la condición de clase como por la determinación étnica, bajo la forma de la casta, conforme lo establecía el sistema colonial español. Ahora, además de esta doble determinación de la estructura social, está el problema de las diferencias regionales. Digamos, había fuertes diferencias geográficas, económicas y políticas entre las distintas regiones que integraban el América colonial española. Por ejemplo, nosotros, los pilares fundamentales del sistema colonial español eran los virreinatos de Perú y de Nueva España. Los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata son virreinatos tardíos. En el caso del virreinato del Río de la Plata, no solo es tardío, sino que es considerablemente marginal. Después, todas las áreas de capitanía eran áreas marginales al imperio colonial español. Todo esto establecía fuertes diferencias entre las dirigencias, entre las oligarquías, ¿no?, que encabezaban cada región, cada unidad administrativa del viejo sistema colonial, y eso va a tener impacto en la formación de los frentes anticoloniales y en el conflicto político posterior a la guerra de independencia, cuando se empieza a tener que definir, bueno, cómo va a ser la organización de la nueva unidad política que reemplace a este sistema colonial que acabamos de tirar abajo. No es menor eso. Porque los frentes anticoloniales se van a caracterizar por una gran heterogeneidad como consecuencia de todo lo que estamos diciendo y fuertes contradicciones derivadas de estas variables. Finalmente, si bien el objetivo de toda revolución burguesa es la eliminación de las relaciones sociales precapitalistas, y la revolución burguesa es lo que está caracterizando el proceso político en Europa en el mismo momento en que se están dando el proceso de emancipación en Latinoamérica. En nuestro caso, esto se desarrolló de manera parcial y contradictoria en función de la relación de fuerzas de clase. O sea, los frentes anticoloniales, insisto, eran sumamente heterogéneos en su composición. Podríamos decir, bueno, que se da la típica situación en la cual, frente a un poder percibido de manera creciente como opresor, ya a límites de ser intolerable, lo que se empieza a dar es una aglutinación de fuerzas opositoras. Y ahí entran todos. Y en un principio está todo bien, pero en la medida en que la victoria empieza a acercarse, comienzan las discusiones internas. Y ahí emergen todas las diferencias, que no son diferencias menores, sino que son diferencias centrales. Acá van a ser fundamentales una serie de elementos que vamos a explicar a continuación y que nos permiten entender el resultado parcial que van a tener las revoluciones de independencia latinoamericanas. Y cuando hablamos de resultado parcial es que podemos concluir de alguna manera que, si bien es un hecho, las revoluciones
de independencia latinoamericanas son un hecho revolucionario y tienen un componente de cambio social, lo predominante es la ruptura política, o sea, la ruptura del vínculo colonial. Y, por supuesto, buena parte de las reformas, incluidas las reformas sociales, tuvieron que ver con la depuración de todos los elementos identificados con el sistema institucional y las formas de explotación controladas por el Estado que, que integraban el régimen colonial. Ahora, fuera de eso, todos los elementos, digamos, ajenos a el sistema de dominación y explotación colonial, o por lo menos ajenos de manera directa, es decir, todos los elementos indirectos en cuanto a formas de explotación, influencia política y demás, esos van a tener continuidad. Y no nos permiten hablar de un desarrollo capitalista pleno y continuo desde el inicio del proceso revolucionario o como consecuencia inmediata del proceso revolucionario, y tampoco nos permite hablar de tareas democráticas de la revolución burguesa satisfechas. Hacemos un corte y pasamos a una tercera parte donde vamos a desarrollar mejor esto.